Hola, soy David de Venta Latinoamérica y hoy quiero mostrarles el Ultra Tap Delay de Venta Audio. El Ultra Tap es un delay multitap capaz de crear delays rítmicos, reverb inusuales y otros efectos de modulaciones extraordinarias. Piensa en Ultra Tap como la madre de los delays de cinta. Ofrece la flexibilidad de agregar muchos cabezales y expresivamente controlar su posición y niveles. Este es el tercer pedal en la familia de Dot 9 Series de Eventide Audio. Es capaz de crear efectos inesperados con todos sus controles que abren nuevas posibilidades. El uso de delay ha sido siempre una técnica popular y creativa entre músicos y productores. El pedal ofrece varios modos de bypass para que se acople a las necesidades de cada usuario. Vale la pena mencionar que existe la versión plugin de UltraTap para ser usado en tu DAW de preferencia o en la versión de app para ser usado en tus dispositivos de iOS. El pedal tiene una entrada monofónica o estereofónica, una salida estereofónica, una conexión de pedal de expresión y una conexión USB. También en el panel posterior vamos a poder encontrar un switch que cambia entre nivel de guitarra o línea, lo que hace de este pedal muy versátil. En el panel superior vamos a poder encontrar 6 potenciómetros etiquetados con los parámetros que cada uno controla. El botón de Shift va a hacer que estos 6 potenciómetros controlen otro grupo de 6 parámetros.
En la parte inferior vamos a encontrar 2 botones y 2 switch de pie. Estos botones van a controlar la función de ambos switch. Por ejemplo, cuando está prendido, el switch de Active va a prender y apagar el efecto. Cuando está apagado, el efecto solamente va a suceder mientras yo presione el switch. Cuando deje de presionar, el efecto se interrumpirá. El botón de tap, cuando está prendido el LED, el tap va a marcar en base a los segundos. Y cuando esté parpadeando, va a marcar en base a los bits por minuto. Este switch también se encarga de controlar los presets. Simplemente mantengo aplastado el tap hasta que se apague el foco. Lo que va a hacer es que va a cambiar por cada uno de estos presets. Y cuando seleccione uno, simplemente presiono el switch de Active. Y así voy a seleccionar y activar ese preset. Si quiero salir de esta funcionalidad, simplemente mantengo aplastado el switch. Y puedo ver de nuevo la luz parpadeando o la luz prendida. El primer potenciómetro Mix está encargado de controlar la mezcla entre la señal limpia y la señal afectada. El segundo, Taps, controla el número de repeticiones hasta 64. El tercero, Lench, controla la longitud de estas repeticiones con subdivisiones rítmicas o hasta 4 segundos. El cuarto, controla el feedback del efecto. El quinto, Spread, controla la distancia entre las repeticiones. En el centro estarán distanciadas equitativamente y hacia los lados estarán agrupadas como muestra el gráfico. El sexto potenciómetro, Tapper, controla el volumen de estas repeticiones. En el centro todas las repeticiones serán de igual volumen y hacia los lados hará una especie de fade in o fade out de volumen de las repeticiones. Con el botón de Shift, el primer potenciómetro va a controlar el tono, que es el énfasis del efecto en las frecuencias agudas o graves. El segundo, el Slurm, que crea un efecto borroso en las repeticiones para ayudarte a crear reverb o chorus únicos. El Pre-Delay me permite agregar tiempo antes de escuchar las repeticiones. El cuarto, Chop, y el quinto, Speed, Rise y Release, están diseñados para trabajar juntos. El potenciómetro de Speed se acoplará según la función que esté seleccionada en el Chop. Están diseñados para crear modulaciones expresivas e inusuales basadas en el uso de un LFO, un oscilador de baja frecuencia o usando el envolvente del audio. Y finalmente, el sexto potenciómetro va a controlar el volumen final de salida del pedal. Event ha incluido 5 tarjetas con el pedal UltraTap que muestran los parámetros de los 5 presets a los que tenemos acceso rápido. Simplemente escojo el preset. Ahora vamos a escoger el preset número 2, que tiene el nombre Stutter. Lo colocamos sobre el pedal y vamos a poder ver estas marcas que muestran la posición de todos los parámetros que están grabados junto a este preset. Simplemente mantengo aplastado el botón, el switch de tap. Me va a permitir cambiarme al segundo preset. Con el switch de Active activo y selecciono el preset. Y ahora vamos a poder escuchar ese preset. Por ejemplo, en el primer potenciómetro podemos ver la posición del mix. Si cambio la posición de este potenciómetro, ahora en la izquierda tengo solo la señal limpia. Mientras muevo hacia la derecha va a entrar el delay. Puedo ver, por ejemplo, la posición del número de repeticiones. Puedo aumentar el número de las repeticiones.
la longitud de las repeticiones, el feedback del efecto, puedo cambiar con el botón de Shift a los otros parámetros y jugar con la posición de esos. El control de tono. Si quiero señalar otro preset, simplemente podría buscar. En este caso vamos a usar el cuarto preset que se llama Glitch Trigger. No he salido del modo de selección de preset, entonces voy a señalar el cuarto preset, voy a activar el preset con el switch de Active y ahora podemos escuchar ese preset. Si salgo del control de presets, ahora puedo usar el tap tempo para cambiar la distancia de estas repeticiones. Si quiero intentar, por ejemplo, sincronizar con la secuencia, puedo cambiar el funcionamiento del switch de Active. Si aplasto una vez, ahora voy a estar en el modo momentáneo, entonces solamente va a funcionar cuando presione el switch. Solo ciertas notas de esta secuencia van a tener las repeticiones. No quería perder la oportunidad de mostrarles cómo usar el pedal de expresión junto al UltraTap. Es muy sencillo, en realidad todos los parámetros pueden ser asignados al pedal de expresión. Simplemente conectamos el pedal de expresión y vamos a poder ver que si está funcionando, tenemos una retroalimentación en las luces LED. Cuando está en la posición de talón, seleccionamos los parámetros. En este caso voy a dejar los parámetros como estaban en el preset número 4. Cuando presione el pedal a la posición de dedos, voy a poder ver que los LEDs me mostraron que sí cambió la posición. Todos los parámetros que ajuste se van a ver afectados y van a hacer una transición de la una posición a la otra posición. Por ejemplo, puedo aumentar el número de las repeticiones con el Tab. Si pongo Shift, puedo aumentar, por ejemplo, el tono, ¿no es cierto?, el enfoque del pedal. La longitud, ¿no? Si quiero que sea más rápido, puedo ir hacia la izquierda. Puedo aumentar el feedback para que el rato que presione el pedal, el feedback crezca también. El tapper, que haga un fade in. Cualquier parámetro, de nuevo, es asignable. Por ahora, vamos a escoger estos parámetros. Ahora voy a volver a la posición de talón. Vamos a poner play a la secuencia. Al rato que active el efecto, puede escuchar el preset original y al rato que presione el pedal va a hacer la transición a la nueva posición. Tal vez si combino, en este caso, con la frecuencia del filtro del Microfreak, puedo hacer una transición más clara del sonido.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quiero invitarles a visitar eventideaudio.com para encontrar más información sobre el UltraTab y los otros productos que ofrece Eventide, y nos pueden encontrar en Facebook como Eventide Latinoamérica. Hasta la próxima.